vez más a otro videito de la Cueva de los Juegos. Yo soy el Cavernario Omar y en esta ocasión queremos hablarles un poquito de este jueguito que se llama La Corte de los Muertos, el llamado de los dolientes. Es un juego diseñado por Patrick Marino. Es un juego de una editorial que en lo particular no me había tocado jugar ningún juego de ellos, es Project Raygun. Y debo decir que quedó gratamente sorprendido. Honestamente no es el tipo de juegos que me llaman mucho la atención por las mecánicas, pero sí dentro de su mecánica es de los que más he podido disfrutar. Pero bueno, antes de adelantarme un poquito, les explico así las generalidades. Es un juego de 2 a 4 jugadores, no tiene modo solitario. Es un juego que la cajita nos dice que dura alrededor de 90 minutos. Yo le calculo que a 3 jugadores sí puede durar 90 minutos, un poquito más. A 4 jugadores definitivamente se extiende a poco más de 2 horas. A 2 jugadores yo creo que el juego dura como 1 hora 20, más o menos. Pero bueno, más o menos, 90 minutos. Es un juego que nos marca que es a partir de 14 años. Y bueno, ¿de qué trata? En este juego hay una guerra entre el cielo y el infierno. Y nosotros vivimos en el inframundo. La muerte nos está encargando a nosotros, sus achichincles, sus lamentadores, vaya, sus dolientes. Nos está encargando la chamba de que pues ahí por debajito de la mesa vayamos minando un poquito la influencia que tiene el cielo y el infierno sobre el inframundo para poder pues vaya, salirnos de ese conflicto, de esa guerra. Entonces lo que nos están exigiendo en el juego, lo que tenemos que estar logrando es que tenemos que estar pagando un tributo de almas, o de éter se llama en el juego, para que el cielo y el infierno ellos se libren su guerra, no vuelven a vernos. Y si logramos esos objetivos ronda con ronda, pues vamos a poder tener un poquito más de espacio para ganar influencia. Y al final el jugador que tenga más influencia va a ganar según cumpla su objetivo muy personal. Digo, al final de cuentas es un juego competitivo porque gana una sola persona, hay un solo ganador. Cada quien tenemos nuestros objetivos secretos. Pero de alguna manera sí es cooperativo porque si entre todos no logramos pagar las cuotas que tenemos que pagar cada ronda, pues eso va a perjudicar a todos por igual, ¿no? Entonces, pues sí tenemos como que capear un poquito con los otros jugadores para evitar que cosas malas sucedan en general. ¿Qué más les puedo decir de este juego? Pues bueno, es un juego que nos cayó de sorpresa aquí en la cueva, no lo esperamos. Pero fue bien recibido, lo probamos, lo hemos jugado un par de veces y repito lo que acabo de decir hace unos minutos. Yo no soy muy fan de este juego. Este juego es una especie de control de área, es una especie de tableros asimétricos, porque lo vas armando. Digo, todos empezamos igual, pero vas armando tu tablero poco a poco para tener ciertas ventajas competitivas respecto a los otros. Y pues es un euro, a final de cuentas. ¿Qué les parece si vamos a mesa para platicar un poquito de qué se trata? Pues este es el montaje de lo que es el juego, el setup inicial. Antes de hablar del tablero voy a hablar de esta parte, de lo que es el setup personal de cada jugador y voy a explicar estos componentes. Tenemos 3 mazos, cada mazo corresponde a una de las facciones, la facción de la carne, del espíritu y del hueso. Y lo que vamos a hacer al inicio para hacer el setup inicial, vamos a repartir estas cartas que son los motivos secretos, las Ulterior Motives. Estas cartas igual están divididas por mazo, tenemos 4 cartas. Pues este es el montaje general de lo que es el tablero al inicio de la partida. Antes de hablar del tablero, voy a hablar de esta parte que son los componentes generales y cómo nos van a servir, para qué los vamos a utilizar en nuestro setup inicial. Tenemos 3 mazos, cada mazo corresponde a una de las facciones, facción de la carne, facción del espíritu y facción del hueso. Y tenemos este mazo de cartas que son los motivos secretos. Este mazo igual tiene 3 mazos, cada mazo vaya. Cada mazo tiene 4 cartas de cada una de las facciones. Entonces lo que se va a hacer al inicio de la partida, depende de la cantidad de jugadores, vamos a suponer que somos 3 jugadores, se van a repartir una carta a cada jugador, una carta de cada gremio, de cada mazo. Y de las cartas que nos quedemos, vamos a dejar fuera esta, pensando que es mi juego, tenemos 3 motivos secretos, 3 objetivos que nos van a dar la pauta de lo que queremos lograr al final de la partida o cómo vamos a puntuar al final de la partida. Tenemos estas fichas, estos tokens,
que representan las mismas facciones y a la facción que queremos representar. Entonces lo que vamos a hacer al inicio es elegir cuál de los objetivos es el que nos conviene. Vamos a suponer que nos conviene jugar con el de los espíritus. Y vamos a poner la carta junto a nosotros con el token boca abajo. Todo esto es secreto, ¿no? Una vez que todos los jugadores hayan elegido su carta, hayan elegido su objetivo y tengan su token aquí, al mismo tiempo todos vamos a voltear el token y lo vamos a poner en esta parte del tablero que va a representar pues, la facción a la que representamos, ¿no? Esta facción nos va a dar una idea al momento de ver a las demás facciones, los demás tableros, cómo es que pueden ir jugando los demás jugadores. Porque cada una de las facciones, si bien la mecánica es la misma para todo el juego, para todas las facciones, para toda la partida, pues hay unas que te van dando una idea según el tipo de facción que es, cómo va a jugar el jugador, más agresivo, menos agresivo, por influencia. Digo, eso ya que conoces un poco más el juego te puedes dar una idea, ¿no? Esta carta se mantiene en secreto, simplemente ya se va a desvelar al final de la partida, que pues insisto, es objetivo secreto para el final de la partida, puntuación para el final. Tenemos estos peanas. Estas peanas están limitadas, representan el límite de figuras que vamos a poder poner sobre la ciudad. Tenemos todas estas figuras, vamos a poner esto aquí, mientras, representando los gremios igual por color, carne, espíritu y hueso. Y tenemos dos tipos de figuras diferentes, ¿no? Que representan los gremios dentro de la facción. Tenemos dos gremios dentro de cada facción, cada gremio con su figura específica. Vamos a sacarlo un momento. Muy bien, una vez que elegimos el objetivo secreto, vamos a tomar del mazo correspondiente según la facción que hayamos elegido. Este mazo son las cartas de dolientes. Estas cartas de dolientes son como nuestros ayudantes dentro de la partida, son nuestros achichincles dentro del juego, y cada mazo va a tener 5 cartas iniciales. Vamos a separar esas cartas al inicio del juego, y una vez que todos destapemos, simplemente vamos a agarrar las cartas iniciales, y de las 5 vamos a elegir una que va a ser como una especie de inicio asimétrico de la partida. Estas cartas pueden tener una acción inmediata, de que cuando la consigues haces algo inmediatamente. Puede tener una acción pasiva que según se cumplan las condiciones durante la partida te van a dar algún extra, algún plus. O puede ser una acción extra dentro del juego. Si más de un jugador elige la misma facción, empezando por el último jugador de la partida, vaya, va a elegir su carta y va a pasarla en orden inverso llegando hacia el primer jugador. Eso es cuando más de un jugador elige la misma facción, que va a suceder muy seguidamente, ¿no? Una vez que se hace eso, básicamente tenemos listo el setup. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a iniciar con dos tokens, dos fichitas de estas del éter, que son estas fichas que están aquí. Y vamos a iniciar con nuestros marcadores de influencia de facción en este espacio. Una vez que tenemos esto, pues vamos entonces a explicar lo que es el tablero. En el tablero tenemos la ciudad capital del inframundo, que es Ilvernes. En esta ciudad está dividida en 12 localizaciones, y estas 12 localizaciones, cada gremio, cada facción va a controlar 4 de ellas. Tenemos de este lado el track de sospecha celestial, el track de sospecha mortal. Tenemos la zona de los tokens de unidad, que son puntos de victoria básicamente. Tenemos la zona del éter, que son como las almas que nosotros tenemos que dar tributo, que tenemos que tributar a las facciones. Tenemos este espacio que son los tracks de los gremios. Según la influencia que tengamos en cada gremio, nos va a dar una bonificación permanente o al final de la partida, ¿no? Tenemos todo lo que es lo que rodea la ciudad. Son los wallows, que es como pues vaya, el exterior, un exterior peligroso, como una zona muy peligrosa fuera de la ciudad, con su mazo correspondiente que nos va a dar como una especie de objetivo durante cada ronda, que si lo cumplimos o no lo cumplimos, pues nos puede ir dando mejoras en nuestro tablero para nuestro juego, ¿no? Tenemos por último este deck, que es muy importante, es el deck de acciones básicamente, que es la corte de la muerte, de los muertos, perdón. Y en estos pues tenemos los diferentes representantes de la muerte en el inframundo. Uno de ellos de hecho es la muerte. Entonces lo que vamos a hacer durante la ronda, durante la partida, básicamente vamos a repartir estas cartas, vamos a hacer un drafteo, y de las cartas con las que nos quedemos pues vamos a hacer acciones durante la ronda de la partida. Muy bien, ¿y en qué consiste cada ronda? La primera que vamos a hacer
es tomar estos dados según la cantidad de jugadores. Si somos 3 jugadores, vamos a tomar 3 dados y los vamos a tirar. Tenemos aquí un 15, nos salió. Vamos a tomar 15 de estos tokens. Son 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y el jugador inicial lo que tiene que hacer es dividir estos tokens que salgan en estos dados en 3 pilas, una por cada jugador, más una pila más. Vamos a suponer que lo vamos a hacer de esta forma, 4 pilas. Ahora, tenemos 3 pilas obligatorias, una por cada jugador, más una cuarta pila, pero puede haber pilas que estén vacías. Es decir, inclusive puede haber una pila de 15 y 3 pilas vacías, puede haber 3 pilas de 5 y una pila vacía, puede haber 3 pilas de 4, por ejemplo, y una pila de 2. Esto lo va a decidir únicamente el primer jugador. Digo, todos podemos hablar, todos podemos opinar, pero al final de cuentas es decisión del primer jugador cómo dividir esto. Y esto lo vamos empezando por el jugador a la izquierda del jugador inicial, es decir, el último jugador va a tomar una pila y la va a mandar a lo que es su zona de juego, su tablero. La pila que no se use la vamos a poner en esta localización que es la forja, y esto nos va a dar una idea de lo que tenemos que hacer o lo que tenemos que tener preparado al final de la ronda para pagar nuestro tributo. Las almas son tributo que tenemos que pagar al final de cada ronda y vamos a tomarlas tanto de aquí como lo que pueda aportar cada jugador. Esta es la primera etapa de una ronda. La segunda etapa vamos a tomar cartas de Wallows, que son aquellas, y vamos a darle una a cada jugador. Esa carta siempre va a ir boca arriba, boca abierta, y algunas de estas cartas, como esta, los Revenant, van a meter estas figuras que básicamente el jugador que tenga esa carta se tendrá que deshacer de esa figura. Aquí vienen como las condicionantes de cómo hacerla. Si lo logra se va a llevar algo, si no lo logra se lleva una penalización. Hay otras cartas que son como búsquedas, como quest, que si logras hacer la acción que dice la carta, cumplir la condición de la carta, te vas a llevar un artefacto que te va a dar algo pasivo durante el resto de la partida, o en su defecto cartas como de objetivo que si las cumples te va a dar una bonificación inmediata en cuanto cumplas estas cartas. Estas cartas, repito, se reparten una a cada jugador y se ponen boca arriba junto al tablero. Esta información es pública. Esa es la segunda fase de la ronda. La tercera es el drafteo. Para esto vamos a tomar estas cartas, vamos a tomar, bueno, se barajean obviamente, y dependiendo de la cantidad de jugadores, se van a repartir X cantidad de cartas. A 3 jugadores se va a repartir 4 cartas a cada uno, y el resto de cartas simplemente no se van a usar durante esta ronda. El jugador A, el jugador B, el jugador C va a elegir una carta, va a pasar el resto, va a elegir una carta, va a pasar el resto, va a elegir una carta, va a pasar el resto, hasta que todos tengamos 4 cartas. Estas cartas, decía hace unos momentos, representan las acciones que podemos hacer. Algunas de estas cartas tienen su miniatura, que puede ser de un gremio o puede ser una miniatura de la muerte, que viene siendo esta, o la miniatura como del embaucador, que es esta. Y pues igual, funcionan como parte de nuestro cantidad de miniaturas que podemos tener dentro del tablero. Y pues lo que representan según la carta que se juegue. Ahora, ¿cómo se leen las cartas? Tenemos nombre, tenemos un dibujo y tenemos 2 acciones. En nuestro turno, lo que vamos a hacer es jugar una carta y elegir cuál de las 2 acciones vamos a realizar. Cumplimos la acción, siguiente jugador, siguiente jugador, siguiente jugador, vuelvo a jugar yo. Bueno, obviamente estas cartas se van descartando. Se hace una de las 2 acciones, se juega, se meten monos al tablero y así se va jugando hasta que se resuelvan todas las acciones. Ahora, durante tu turno, tú puedes decidir hacer una acción de la carta de la Corte de los Muertos, una acción que puedas tener disponible de tu carta de Lamentador, o puedes decidir pasar. Si tú pasas, no dejas de jugar la ronda, no terminas de jugar la ronda. La ronda se va a acabar en el momento que todos los jugadores de la mesa pasen de forma consecutiva. Si somos 3 jugadores y jugador A pasa, jugador B no pasa, jugador C juega, el jugador A puede volver a pasar, jugador B puede pasar, jugador C puede jugar, luego juega el jugador A, juega el jugador B, jugador C pasa. Estos
pues obviamente según cómo vas calculando que van jugando los otros jugadores, pues te vas dando una idea si te atreves a pasar, si quieres ver qué van a hacer tus oponentes primero, si quieres jugar inmediatamente, ya es parte de la estrategia del juego. Pero cuando los tres jugadores pasan, todos pasan de forma consecutiva, la ronda se acaba inmediatamente. Esto puede provocar que te quedes con cartas que no hayas jugado, que no hayas podido o no hayas querido jugar. Una vez que todos los jugadores pasan, se viene la fase de los tracks. Se resuelve primero este track. Una vez que vayamos metiendo figuras a los tableros, y obviamente vamos a pensar que cada figura tiene aquí su piana correspondiente. Vamos a resolver primero el track de la muerte. Este track indica la cantidad, bueno, va a ir subiendo y bajando según las mismas acciones que vayamos realizando en el juego, ¿no? Según donde esté el marcador, nos indica la cantidad máxima de figuras que puede haber en un solo espacio. Independientemente de qué jugador, de qué gremio sean, indica el límite de figuras. ¿Qué va a suceder si superamos ese límite? Todos los jugadores que estén en esa zona tienen que hacer una tirada de dados. Dependiendo de lo que le salga en esa tirada, puede ser que pierda a su figura. Vamos a pensar que estamos así, de esta forma. Si saca una mala tirada, va a perder su figura, pero no la va a eliminar del juego, simplemente la va a regresar a su cripta. Luego los demás jugadores, los dados se tiran por cada figura, no por cada jugador. Entonces, según el orden, pues se van tirando los dados, se pueden quedando las figuras ahí, se pueden salir del tablero y se va resolviendo cada una de las localizaciones en orden. Todas las localizaciones están marcadas en orden numérico ascendente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 y se va resolviendo por orden. Una vez que se resuelve este track, vamos a pasar al track del tributo celestial. Y esto va a indicar cuántos Ethers, cuántos tenemos que pagar para librar la ronda, para seguir continuando la partida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, si somos X cantidad de jugadores, no importa, pero dependiendo de dónde esté este track, este token, tenemos que pagar esa cantidad de tributo. Aquí vamos a suponer que estamos en ese espacio. Tenemos que pagar 4 de estas fichas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Estas dos son por default las que vamos a poder pagar. Son fichas que quedaron ahí por la columna que no se eligió. Entonces tenemos que pagar 4 fichas, de las cuales tenemos 2. Todos los demás jugadores van a hacer una especie de subasta oculta, donde van a tener en su mano una cantidad de tokens que van a apostar, y todo lo que apuesten todos los jugadores pues se va a acumular. Si este acumulado alcanza a liberar este límite, se paga el tributo, no sucede nada y el jugador que colaboró con más tokens va a llevarse una bonificación. Por el contrario, si había 2 tokens y entre todos los jugadores no alcanzan esta cuota, pues esto se tiene que pagar independientemente de que se alcance o no se alcance, y el jugador que menos o los jugadores que menos hayan contribuido se van a llevar una penalización. Esto va a ser durante el final de cada ronda. Luego vamos a resolver las acciones de cada una de las localizaciones. Una vez que se resuelven estos 2 tracks, se van a resolver cada uno de los espacios, ¿no? Quien tenga mayoría aquí, por ejemplo, se va a llevar 3 fichas de estas. Quien tenga mayoría aquí se va a llevar un marcador de influencia en su tablero y se va a llevar una ficha. Quien tenga mayor influencia aquí se va a llevar 2 puntos de influencia en su tablero, y así sucesivamente se va resolviendo cada uno de los espacios. Una vez que se resuelven las localizaciones, se hace la fase de limpieza. Básicamente se quitan pues, estos tokens, se resuelve esto también, la mayoría de los gremios. Quien tenga mayoría en cada uno de los espacios se va a llevar las bonificaciones. Se toman estas cartas, se barajea nuevamente lo que es la corte de los muertos. Se descartan las cartas de Wallows que se jugaron, se hayan cumplido o no se hayan cumplido, se van descartando y se inicia la siguiente ronda. ¿Quién va a ser el jugador inicial? Aquí la ficha de jugador inicial está representada por la muerte, o la muerte más bien es la ficha de jugador inicial, y siempre va a ser, la primera vez, la primera ronda se termina al azar. Pero a partir del drafteo, si uno de los jugadores juega la carta de la muerte, que es esta precisamente, va a resolver la acción, se va a llevar la figura de la muerte, y para la siguiente ronda ese va a ser el primer jugador. Y así se van resolviendo todas las rondas. Cuando se acaba el juego, lo repito, cuando estos tokens se acaban, hay algunas acciones que te va a permitir tomar cierta cantidad de tokens,
Cuando este montón se acaba, esta es la última ronda, se resuelve toda la ronda, se juega toda la ronda y se puntúa al final de la partida con los objetivos secretos. Esto es a grandes rasgos cómo se juega la Corte de las Muertes. Algo que voy a mencionar, el jugador que provoque que este token llegue aquí va a llevarse una penalización y va a bajar el token un espacio hacia abajo, ¿no? Igual, el jugador que provoque esto va a provocar algo malo. ¿Qué representan estos tracks? Por una parte, este representa el espacio celestial, donde nosotros tenemos que estar cubriendo nuestra cuota permanente de almas para la guerra que están llevando a cabo. Si no la cubrimos, pues simplemente esto vamos a llevar penalizaciones o bonificaciones si somos quien más contribuyó a esa cuota. Cuando este track llegue aquí, el cielo está sospechando que se está elucubrando algo aquí abajo, entonces va a hacer una especie de limpia, una especie de purga, y esto va a ir sobre el jugador que provoque que esta ficha suba. Se resuelve esa acción o movimiento negativo sobre ese jugador y la ficha va a bajar 1. Y eso va a estar permanentemente ahí, de tal forma que durante la ronda muchas de las acciones que hacemos, dicen, que gana tanto influencia pero sube ese track, o pierde influencia y baja este track, cosas por el estilo, ¿no? Entonces esto es una especie de semicooperativo en el que no tenemos que permitir que esto suba mucho, porque entre más suba, más almas tenemos que pagar, y si no llegamos con la cuota, pues nos puede perjudicar bastante al final de cada ronda, sobre todo si no aportamos a esa cuota. Además de que muchas veces estas mismas almas representan un costo que nosotros tenemos que pagar para hacer ciertas acciones. Por otra parte tenemos esto, que lo primero que determina es la cantidad límite que puede haber de figuras en cada espacio. Entre más elevado esté, menos figuras va a poder haber ahí en cada una de las localizaciones, y se va a tener que estar resolviendo esa tirada de dados. Cuando un jugador provoque que este token llegue hasta arriba, el jugador que provoca eso va a perder una de sus cartas de lamentadores, y esta carta se va a perder elegida por el jugador que esté a su izquierda. Si el jugador A, B, yo que soy jugador C, el jugador B provoca que este token llegue para acá, yo como jugador C voy a tomar sus cartas, voy a elegir cuál va a perder, voy a ver la figura, la va a eliminar del tablero, se elimina de la partida, bueno, se regresa más bien a la reserva, y todos los jugadores que tengan una figura de ese tipo, todos los jugadores, independientemente de que el jugador B haya sido el que provoque esto, todos los jugadores que tengan una figura la tienen que regresar, la tienen que sacar de la partida. Es como la cuota que le estamos pagando al infierno por tener demasiada influencia, por hacer muchos movimientos a sus espaldas, ¿no? Entonces eso puede ser, obviamente es negativo para el jugador que lo provoca y conveniente para el jugador que va a elegir la carta, porque puede provocar un poquito la limpieza del tablero para sus beneficios propios. Así es como funcionan a grandes rasgos los tracks. Todo esto que acabo de explicar son cosas muy generales, es muy por encimita de lo que es la partida, de lo que es el juego. Hay muchas cosas que podemos hacer para comprar figuras sin que necesariamente tengamos que obtener de estas cartas. Pero la idea es pues explicar un poquito de qué trata el juego, cómo va, cuál es la mecánica. Como pueden ver, es un poquito de control de área, es drafteo, es un poquito de semi-cooperativo, es definitivamente competitivo, porque al final de cuentas, el jugador que tenga más tokens de estos va a ganar la partida. Esto es, a grandes rasgos, la Corte de los Muertos. Pues esto fue la Corte de los Muertos. Este video no trata en lo más mínimo ser un tutorial. Simplemente queremos explicarles a grandes rasgos de qué trata el juego, a grandes rasgos las mecánicas, cómo va. Digo, todo lo que se explicó hace unos momentos, pues sí es cómo se juega el juego, pero hay muchos detalles, ¿no? No es que sean micro reglas, simplemente no se ahondó tanto en esas reglas, ¿no? Pero sí, con la intención es que ustedes como espectadores se den una idea de qué trata el juego. Nos llamó mucho la atención de hacer este video porque de todos los miembros que somos aquí en la cueva, ninguno nos había tocado escuchar este juego. El autor es relativamente desconocido, aunque sí tiene algunos juegos por ahí en la BGG, uno de unos topos creo, tiene un juego de Harry Potter, por ahí tiene como unos, yo creo que unos 8 juegos, pero bueno, en lo personal a mí no me había tocado escucharlo, tampoco me había tocado escuchar de la casa de la editorial, pero les puedo decir que me gustó el juego. Es un juego que es muy hermoso también visualmente.
Yo no soy muy fanático de la temática del terror, de ese tipo de cosas, pero debo decir que el arte está muy padre, está muy ad hoc, está muy a modo con lo que se está jugando. Sí lo siento inmersivo porque al final de cuentas te sientes parte de un conflicto con otros achichincles de la muerte para lograr los objetivos. Si te sientes en un medio escabroso según lo que vas haciendo en tu partida, de alguna manera te va llevando esa parte del juego, ¿no? Y el arte pues está muy bonito, el arte de las cartas del elemento, de la corte de los muertos como tal, está muy bonito también, está muy padre, está muy bien hecho, y las miniaturas, la calidad en general de los componentes, del inserto, de las miniaturas, todo está de 10. La verdad es que es un juego que me sorprendió en muchos aspectos y que, repito, cayó como sorpresa en la cueva. Le dimos 2-3 partiditas y pues aquí tenemos esta video reseña, cueva reseña. Esperemos que les haya agradado. Recuerden, estamos en las diferentes redes sociales como @juega en la cueva, en Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, transmisiones en Twitch, por ahí nos pueden encontrar en todos lados. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la siguiente cueva reseña. Para poder disfrutar de más contenido, suscríbete a nuestro canal. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales como @juegaenlacueva. Puedes encontrarnos en todos lados como La Cueva de los Juegos. Síguenos en nuestras redes. Y tú también juega como un cavernario. ¡Uga, uga, uga!